Hello people, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer video de la nueva sección de mi canal de YouTube. Esta invitada del día de hoy es súper especial para mí porque es una mujer multifacética y yo quiero que ustedes la conozcan. Ella es ingeniera industrial, store manager, reina de la Feria de la Chinita, modelo, mamá, esposa y además mi hermana mayor. Así que las voy a presentar con una transición que yo siempre quise hacer en YouTube y ella es Luzmila. ¡Yay! Muchos de ustedes conocen a mi hermana. Obviamente nosotros nos llevamos 12 años. Nos llevamos 12 años de diferencia, pero somos muy unidas y hemos sido muy unidas durante toda nuestra vida. Y los que la conocen ya la han visto en mis redes, la han visto en videos, siempre me han dicho que es una mujer muy carismática y obviamente yo también lo opino. Así que por eso este video va a ser bastante especial porque como ven, nosotras somos hermanas, pero tenemos muchas diferencias. Y eso es algo que a ustedes siempre les ha dado curiosidad. Pero desde que yo conozco a mi hermana, ella ha sido de nuestra familia como la estilizada, la modelo, la elegante, la todo. Entonces, la primera pregunta que tengo, para que ustedes conozcan un poquito más, obviamente ya yo me sé las respuestas, pero es, ¿cómo recuerdas a la Luzmila del colegio? ¿Cómo era la Luzmila del colegio, del liceo, como decimos nosotros en Venezuela? ¿Cómo es esa niña que tú recuerdas para que más o menos le vaya diciendo a la gente cómo era Luzmila? Hola a todos, finalmente. Después de tantas peticiones de mi hermana para esta entrevista, yo finalmente dije que sí, porque ustedes se lo merecen. Luzmila, la de niña, era una niña súper tímida, no era ni la cuarta parte de lo que soy ahora. Siempre tenía miedo de ser vista, incluso tenía pocas amistades, por miedo, sobre todo era miedo. Tenía muchos complejos porque era muy delgada y entonces creo que eso me limitaba mucho pues de repente a ser un poco más expresiva, más como buscar compartir con otros niños, pero básicamente era una niña muy feliz, sí recuerdo mi infancia con mucha felicidad, pero también como mis hermanos y yo nos llevamos 6 años cada uno, pues yo recuerdo que en mis primeros años estaba sola. Ya después nació mi hermano, pero es varón y bueno, entonces ya ahí como que era más difícil tener con quién jugar. De hecho, no recuerdo, ya cuando Luzana nació, yo tenía 12 años, entonces ya como que estaba en otra fase más del juego, pues, como tal. Pero bueno, básicamente Había una diferencia de edad bastante grande. Considerable, sí. Bueno, yo lanzo esta pregunta porque como lo comentaste, eras una persona muy delgada y obviamente eso es una línea como que nos diferencia bastante. Entonces, ¿cómo ahora que este tema es tan importante en la sociedad de ahorita o en los tipos de crianza en las familias, ¿cómo sobrellevaste tú? Porque obviamente yo tengo una realidad súper diferente. ¿Cómo sobrellevaste tú el ser delgada tanto tiempo? Pues porque obviamente el cuerpo cambia al pasar los años, pero ¿cómo hiciste tú? Porque siento que la etapa del colegio, del liceo, que es sí, cuando recuerdo que eras más delgada, ¿cómo sobrellevaste tú eso en tu vida real? Porque hay bullying para todo tipo de cuerpo. Sí. Entonces, ¿cómo sobrellevaste eso? Cuando en aquella época puedo decir que la palabra bullying no estaba en nuestro diccionario. O sea, decir bullying era como muy fuerte. Pero yo recuerdo que sí tenía muchos complejos porque pues eso me hacía sentir de alguna u otra forma un poco débil, un poco como que no tenía la fortaleza y la fuerza para poder de repente defenderme o enfrentar una situación X. Yo recuerdo que mi mamá era súper sobreprotectora y hay una anécdota bien cómica porque yo recuerdo que mi mamá me preparaba todos los días el desayuno y había una niña que se lo comía. Entonces, obviamente, yo permitía que eso pasaba porque era una niña más grande que yo y porque mentalmente tenía como ese conflicto de que era débil, porque como me veía tan flaquita. Entonces, digamos que decirte cómo lo sobrellevé es complejo, porque yo creo que iba como el día a día y de repente me acostumbré a que eso era lo que iba a hacer y bueno, iba iba el día a día, pues, por decirlo así. También recuerdo algo que es muy marcado en tu infancia también, que es que a ti te adelantaron unos años en el colegio. Sí, sí. Entonces tuviste que sobrellevar el ser, o sea, ser chiquita en cuestión de edades, sí,
y como de cuerpo también, eso... Exacto. Sí, porque cuando yo estaba en segundo grado, en Venezuela se usa mucho eso. O sea, cuando ven un niño preparado para el siguiente nivel, pues ellos hacen esa conversación con los representantes. Entonces, bueno, si los papás están de acuerdo, pues se hace ese cambio. Entonces, evidentemente, siempre fui la más chiquita del salón de edad, pero en cuanto a estatura, siempre fui la más grande. Entonces, era como, los niños de repente no entendían eso. Para ellos, yo era una persona tan grande como ellos, pero realmente no. Y de paso, que como era una niña sola, porque mis hermanos, como dije hace ratito, mis hermanos y yo nos llevamos mucha edad, pues me tocaba como tratar de encajar para tener más personas cercas a mí, pues, porque mi mamá era muy sobreprotectora, entonces siempre jugaba sola, siempre era como que yo sola, y bueno, como primera hija, yo ahora que soy mamá lo entiendo, uno siempre quiere proteger a sus hijos, y de repente ella inconscientemente también veía como esa debilidad en mí porque era muy flaquita y no quería comer, entonces bueno, en ese proceso de quizás de protegerme, pues de alguna otra manera eso me pasaba muy seguidamente. Siguiendo con esta misma línea del tiempo, obviamente nosotros nos llevamos 6 años cada uno, nace Guillermo y luego nazco yo. Sí. Cuando yo recuerdo de mi infancia, yo siempre he sido una persona, o sea, yo siempre fui una niña gorda, siempre fui gorda, fui gordita, con un peso diferente al que obviamente tú tenías cuando estabas pequeña. Pero a nosotras nos tocó una parte como de la realidad, era que tú eras la delgada de la familia y yo era la gordita. Sí. Entonces, habían como comentarios que recuerdo que incluso eran de familia, pero obviamente en Venezuela siempre nos criamos como normalizar esos comentarios. Sí. Entonces habían como comentarios de que, por ejemplo, a mí me decían mucho, aunque suene ilógico, me decían mucho como que, tú eres más linda que Luzmila. Sí, Si sí. fueses flaca, fueses mejor. Entonces, obviamente de tu lado también escuchabas esos comentarios. Y bueno, como hermana mayor, yo recuerdo siempre que Luzmila intentaba como decirme, eso no es así, como que no le pares a eso, tú tienes tu personalidad, trata de no, o sea, como de no enfocarme en eso. Pero, ¿cómo lo viste de tu perspectiva? Ya que esos comentarios casi siempre me lo hacían a mí, como que en referencia a ti o como la comparación entre nosotras dos por esa diferencia de cuerpos, básicamente. Lo que pasa es que en aquella época, cuando las tías o las amigas cercanas a la familia hacían esos comentarios, uno no lo entendía como ahora. De repente ellas no lo hacían de una manera comparativa, o sea, bueno, comparaban, pero no lo hacían de manera negativa. Pero ahora como tenemos acceso a mucha información y muchas personas tienen ahora la valentía de decir, ¿sabes qué? Ese comentario me hiere, me lastima. Pues yo recuerdo que no lo veía como algo malo. Más sin embargo, siempre sí lo veía como muy comparativo porque me decían, Luzana es más linda que tú. Sí. Yo recuerdo eso perfectamente, que me lo decían. Lo que pasa es que como tú eres delgada, tú te ves más estilizada. Sí, ese tema es Pero elegante. eso a mí nunca ¿sabes? Nunca me afectó porque, pues, es que nuestra cultura no nos deja como que, muy a pesar de que cuando era pequeña tenía muchos complejos por mi delgadez, obviamente cuando estas comparaciones pasaban, ya yo tenía como 14, 15 años, Sí. y recuerdo que en esa época de mi vida fue que comencé con el modelaje, y definitivamente todo este tema del modelaje, ellos te instruyen para que tú seas una persona fuerte, pero no recuerdo que esos comentarios, o sea, como que sentía que eran destructivos. O sea, era como que no les hacía caso, ¿sabes? O sea, como que yo le decía a Luzana, ay, no les haga caso, al final del día, tú eres tú, yo soy yo, porque sabíamos que había una comparación, Sí. pero nunca lo vimos como, o por lo menos yo nunca lo vi como un tema negativo o algo así. Pues obviamente como estoy comentando, nosotros venimos de una familia de muchas mujeres y al Sí. ser muchas mujeres, todas tenían una personalidad diferente, aunque nuestras tías y mi mamá son muy parecidas y Sí. tienen una personalidad muy parecida, todas tienen como el mismo patrón. Igualito mi mamá pasó por un cáncer de mama y mi mamá construyó su seguridad a partir de ahí y obviamente eso nosotros lo veíamos en reflejo de ella. Y obviamente nosotras no, pues yo no me crié con eso. Por eso yo creo que también siempre les he comentado que mi seguridad viene desde mi familia. Como ven, o sea, yo tengo una hermana mayor que ha sido súper segura de sí misma. Luego, o sea, empezamos como desde mi mamá,
luego sigue ella y yo seguí el mismo patrón. Entonces, ahora que comentas en eso del modelaje, entremos un poquito en esa etapa de tu vida que fue muy temprana. Yo recuerdo que fuiste, no, o sea, modelo, promotora desde muy temprana edad, tengo vagos como recuerdos. Y el primer, como comenté en la intro, el primer encuentro que yo, o el más grande que vi que tuviste más como seguimiento fue el reinado de la Feria de la Chinita, que era como la feria de nuestro estado de Maracaibo. Pero antes de eso, tú fuiste promotora. ¿Cómo te introduciste al mundo del modelaje? Ya que obviamente, pues ya venías como que siempre habéis tenido como un porte, ella siempre ha tenido como el porte que le ven aquí, ella siempre ha sido así. Entonces, ¿cómo fue tu introducción hacia el modelaje? El momento del modelaje fue algo como que no estaba, o sea, no lo hicimos como que vamos a meterle en el modelaje porque esta va a ser su carrera, ¿no? Sí, no te Realmente la historia fue, yo quería estudiar en medicina y para poder esperar la oportunidad en la Universidad del Zulia tenía que esperar un año. Entonces una de mis tías me dijo, que ella siempre me decía que yo tenía el porte para eso, me invitó a un casting en una ciudad de Maracaibo y fuimos como pues a ver qué pasaba. Y entonces, bueno, resulta que ese ver qué pasaba se convirtió en casi, puedo decir, 5 años de carrera como modelo. Y de allí en adelante, pues nada, o sea, primero fue este concurso, después fue otro concurso. Recuerdo que cuando yo entré a la universidad y en ese periodo de la universidad y esto, comencé a hacer trabajos de promotora, pero era bien curioso porque mis trabajos de promotoras eran más que todo para bancos, en eventos para bancos, en eventos para empresas privadas. Entonces, nada, básicamente ese periodo del modelaje fue como que mientras estaba en la universidad, yo hacía este tipo de eventos, porque mi mamá siempre fue bien como que bien tajante en el hecho de que me decía, tú puedes modelar y puedes hacer todo ese tipo de trabajos que tú quieras, pero la universidad tiene que ser tu prioridad. Y esa siempre fue la bandera, porque obviamente yo estudiaba de día y trabajaba de noche. De repente empecé a trabajar de día y estudiaba de noche, entonces siempre hubo esa progresión. Pero definitivamente el modelaje fue, digamos que la parte que me permitió tomar esa seguridad. Porque obviamente, como les dije al principio, cuando niña tenía mucha inseguridad porque era muy delgada, pero lo irónico de la vida es que después esa delgadez me permitió introducirme en un mundo que me preparó para tener, digamos que la seguridad que necesitaba para transitar en ese proceso. ¿Y cómo es ser modelo? ¿Qué es? Porque obviamente te enfrentas a un mundo completamente diferente al que estabas Sí. pues acostumbrada. Pasas a ser una niña tímida, Sí. introvertida, a estar expuesta, a tener que sonreír, porque básicamente te Sí. enseñan a sonreír y a tener una postura. ¿Cómo es esa etapa de modelo de Luzmila? ¿Cómo la aprendiste? ¿Cómo lo sobrellevaste? Pues yo pienso que el primer año fue un poco más difícil porque definitivamente no sabía nada. Si bien es cierto, todo este equipo de personas que está detrás de cada uno de los eventos te prepara para una entrevista. Incluso yo recuerdo que alguien me decía, nunca salgas sin rímer. Rímer y blush es lo más importante. Entonces esas son cosas que siempre se han quedado en mi mente. Y, y pues puedo decir que detrás de cada aprendizaje hay un grupo de personas trabajando contigo. Ser modelo es un tema, la gente piensa que solo carita linda, ¿no? Detrás de todo eso hay un arduo trabajo por parte de cada una de las personas que están trabajando y por parte de la modelo, porque no solamente es sonreír y ya, es que tienes que prepararte, es que tienes que aprender. Yo recuerdo que la postura era súper importante, la forma de hablar incluso, o sea, cuando empecé yo no hablaba de repente ante una cámara como puedo hacerlo ahora. Pero todo eso se va aprendiendo progresivamente. Recuerdo cuando fui en la Feria de la Chinita, que fue en el año 2015, 5, sí. Cinco. Pues obviamente como es uno de los eventos más importantes de nuestra ciudad, estás expuesta a que muchos periódicos quieran entrevistas contigo, estás en diferentes eventos y yo recuerdo que el comité de feria se encargaba de darnos clases de oratoria, incluso te enseñan a caminar, cómo mirar la cámara, cómo sonreír cuando no quieres sonreír, cuál es tu mejor ángulo. Ahorita que está muy de moda, este es mi ángulo, todo eso te lo enseñan. Y pues obviamente cuando tú estás en ese proceso de aprendizaje, de alguna u otra manera, pues eso forma tu carácter.
O sea, dejas de ser esa persona tímida a la que le daba miedo un aro de luz y ahora simplemente pides la luz. Y yo, de hecho, bromeo actualmente con Luzana porque cuando empezamos a hacer esta entrevista, yo le decía, ¿dónde está la luz? O sea, porque eso... Lo primero que me dijo fue, yo pensé que iba a haber una luz aquí. Sí, Y eso fue lo primero que yo la pedí. Entonces, pero básicamente ser modelo es una experiencia muy bonita. Yo recuerdo que mi mamá siempre estuvo conmigo en ese proceso. Es un trabajo arduo porque se pasan muchos sacrificios, sobre todo de alimentación. Dejas de comer muchísimas cosas que te gustan porque, bueno, hay unas que otros eventos te exigen un poco más. Cuando estuvimos tratando de entrar al Miss Venezuela, fue una época súper rigurosa porque, bueno, de las cosas que recuerdo es que yo nada más comía pechuga hervida y moría por comerme un pan o algo así, comida normal, Claro. pero era sumamente difícil porque el proceso para el Miss Venezuela es un tema donde ellos te pesan a diario, donde te miden mientras estás en el pre, ni siquiera durante el concurso como tal, Sí. porque yo llegué nada más hasta el pre, pero no aguanté esa presión porque definitivamente es sumamente difícil, tienes que tener una concentración demasiado alta, realmente tienes que quererlo. Y bueno, ya cuando el Miss Venezuela llegó, ya yo me había graduado, ya yo era ingeniero, entonces como que lo vi, puse las cosas en una balanza, entonces ahí vi como que ser Miss era un tema donde tenías que entregar tu mente, tu corazón, tu alma, tu cuerpo y tu todo. Y yo me había dedicado 5 años a mi carrera, entonces Claro. dije, ¿sabes qué? O sea, esto es demasiado. 5 años de tu carrera durante todo esto de ser modelaje también. Entonces yo como que ahí en ese momento tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? Ahora yo quiero ser ingeniero. No, para mí ser modelo era un periodo de tiempo. Claro. Y ya después que me gradué, pues ya... Sí, es que nunca fue como un sueño de niña, yo quiero ser modelo, no, fue nunca. como una oportunidad. Nunca pensé ni siquiera en el Miss Venezuela, ni pensé en maquillaje ni en peinado. Yo recuerdo que de niña yo nunca bueno, como Luzana, a diferencia de Luzana nació con un labial, pero yo no. Yo de hecho era muy, como, ¿cómo se dice? Como tomboy, o sea, más bien yo era así Sí. como medio... Con vibes de, sí, de exacto, niño. exacto, sí, y siempre quería tener fuerza y no le tengo miedo a cambiar un caucho si es necesario. Entonces todo eso definitivamente es lo que hace que sea un poco multifacética porque un día me puedes ver cambiando un caucho, pero al otro día me puedes ver punta en blanco. Sí. Yo recuerdo mucho de la época de modelaje de Luzmila, que yo, obviamente ella estaba en tacones todo el tiempo y yo quería ser esa. Yo quería ser esa, pero yo tenía, no sé, 6 años tenía Sí, cuando eso. sí. Cuando fue Reina de la Chinita. Me acuerdo que también cuando fue el certamen y el reinado, toda mi familia se fue, porque obviamente eso fue en la plaza más grande de Maracaibo y toda mi familia se fue. Yo me quedé con mi abuelo solamente en la casa y lo vimos desde el televisor. Ujú. Y yo veía las pancartas y habían chapas de Luzmila por todos lados y Sí. publicidad y todo esto. Y yo decía como que, o sea, en mi mente de niña yo decía como que yo quiero esto, que yo quiero ser esa. Sí. Pero esa época la recuerdo muy poco porque, bueno, como dices, ya cuando llegó un tiempo se fue como mermando eso Sí. del modelaje y todo Sí. eso. Y empieza la época de Luzmila que más recuerdo, que fue la época de ingeniera y todo esto. Pero de eso quiero rescatar o sacar, que tú dices que ese modelo es una exigencia de todos los días. Ujú. Y bueno, ahora te pedían como unas medidas exactas, sí, un peso exacto, y ahora en esta realidad de ahorita que podemos ver en Miss Venezuela con esta época de inclusión, de ser inclusivo con todos los cuerpos. ¿Cómo ves tú eso ahora? ¿Te hubiese gustado que eso fuese en tu época o sientes que el reinado tiene que ser como lo viviste tú? Lo que pasa es que, mira, yo recuerdo que cuando estaba en esto del Miss, hubo un momento que era tan difícil el tema de la alimentación que estaba en un lugar y alguien dejó mal parado un paquete de caramelos y yo literal agarré los caramelos así y me los metí todo en la boca. Y recuerdo que en ese momento, después que me los comí todo, caí en cuenta y llegué a pensar en, ¿será que vomito? Entonces, claro, ahora cuando veo todo esto, que el tema de la inclusión y que veo que ahora todos estos concursos son más inclusivos con los cuerpos y están como cambiando el mensaje de más ama tu cuerpo como tal como es, claro, obviamente con sus exigencias de que Claro. no una locura, pero pienso que si yo no hubiese tenido el apoyo de mi familia en aquella época, hubiese sido fácil
perderme en el camino como con temas de bulimia, de Sí. anorexia, ¿sabes? Porque es que yo pienso que estos temas fuertes tienen que ir acompañados de orientación, porque claro, ahora en Miss Venezuela creo que las edades son un poco más altas, pero yo estoy hablando de que cuando yo estuve en esto, yo tendría como 17, 19 años más o menos. Y Claro. cuando yo empecé en el tema del modelaje tenía 15 años. Entonces, ¿sabes? O sea, ver todo ese ambiente donde comer es malo, porque literalmente ese era el mensaje que enviaban antes, comer era malo. Entonces, claro, para cualquier joven de esa edad, era fácil distorsionar el mensaje, ¿me entiendes? Entonces, lo que Sí, pasaba era que yo veía muchas muchachas sufrir porque no querían comer, porque eran personas que fácilmente agarraban peso, entonces, claro, todo el sacrificio de una semana, de repente si comían un día lo podían perder. Entonces, claro, yo veía ese tipo de cosas en aquella época y decía, wow, qué heavy. Entonces, claro, ahora veo que los concursos son más inclusivos, más como que, bueno, estás bien, no es que no tienes que comer, todo eso se ha transformado de una manera muy positiva y pues obviamente me encanta que actualmente haya más información para estas niñas que están en estos claro. concursos. Sin embargo, no están exentos a que hayan niñas que se confunden en el camino, pero pienso que ahorita, por ejemplo, si tú me dices que los concursos de bellezas que están actualmente como estaban en el pasado, yo tuviese una niña y yo no la metería en nada de eso. Claro. Pero como todo esto ha mejorado y ha ido evolucionando, pues yo diría que no hay ningún problema. Siempre y cuando tú tengas la orientación y el apoyo de la gente que te quiere, de tu familia, de tus padres, yo pienso que las cosas pueden ir por buen camino. En este tema de que siempre te ha gustado tener actividad física, yo he recibido comentarios como que, ay, ¿por qué no sigues el ejemplo de tu hermana, que tu hermana sí hace? Porque yo siempre he contado que Luzmila es una persona súper activa. ¿Qué es o sea, obviamente de todo esto del modelaje, agarraste muchas estructuras, como es tu personalidad, tu seguridad y todo esto, pero ¿qué otras cosas tú dirías que podrías sacar de eso y que, bueno, que podrías sacar, no, que sacaste de eso y que lo volviste como una rutina diaria? Pues que, mira, obviamente cuando estás rodeado de gente que quiere perfección en la belleza, de alguna otra manera tu cerebro se acostumbra a eso, a que te veas bien siempre. Hay cosas que por supuesto no pude darle skip, es decir, o sea que sí quedaron en mi mente como que el hecho de que si eres gorda no te ves bien, si eres gorda la ropa no te va a quedar bien, no te puedes poner lo que tú quieras. Entonces, bueno, esas cosas sí te quedan en la cabeza. Entonces, de alguna otra manera, de manera positiva, al pasar los años en la vida, pues siempre he sido una persona que se ha cuidado, porque bueno, toda mi vida he sido delgada, entonces para mí de repente ese cambio de delgada a gorda podía ser un impacto emocional fuerte que yo no iba a saber manejar porque he manejado a lo largo de mi 38 años, pues es el hecho de ser delgada. Y que bueno, obviamente esta gente te hace ver en el espejo y de alguna otra manera, pues con tantas cosas que te dicen, no te gusta lo que ves. Entonces yo para evitarme todas esas cosas, creo que no dejé de cuidarme nunca. Siempre he tratado de cuidarme mucho, más sin embargo, bueno, después que tuve a mi hijo, los malvados kilos después de los embarazos quedan perennes en el cuerpo. Más sin embargo, pues yo amo lo que veo en el espejo, pues porque me cuido, siempre trato de comer bien. No quiere decir que soy estricta conmigo, pero siempre trato de comer bien, siempre trato de hacer ejercicio, sí, sí. Pero creo que esto lo he tomado a raíz de que, después de que, ¿sabes? Está rodeado de tanta belleza. De hecho, para mí, la definición de belleza es súper exigente. O sea, para mí no todas las personas son bellas, pero dentro de lo que puedes ver, porque hay muchos tipos de belleza. O sea, hay personas que son bellas por fuera, bellas por dentro y viceversa. Pero para mí el tipo, la estructura o el prototipo de belleza para mí es un poco exigente, pero es porque yo crecí en ese ambiente donde ser bella no era algo fácil. No era así a la ligera como que bella, ¿sabes? Sí, en diferencia de mí, yo siempre fui, como les comento, yo siempre fui gorda y obviamente yo veía a mi hermana y a mí siempre me decían o me comparaban o no Sí. me decían como que tu hermana fue modelo, deberías de ser modelo, si fuese flaca fueses como tu hermana y todo esto, obviamente, y les comento, Luzmila es la única flaca de la familia, o sea, de mi familia, de mi árbol genealógico base.
Mi papá es gordo, mi hermano es gordo, aunque mi hermano tiene varias facetas, Sí. es gordo, flaco, gordo, flaco, gordo, flaco. Y mi mamá ella es gorda, pero pues, bueno, no sé si es gorda, siento que mami es como... No, bueno, lo que pasa es que flaca no es. Y que corta allí. O sea, no es flaca, pero ella es de piezas grandes. Es por de así piezas decir. gruesas, sí. De piezas gruesas. Que de Entonces, hecho yo heredé y obviamente eso hace sí. que mi lucha con el peso sea un poco más compleja porque pues si aumento 2 libritas pues se ven así. Sí, entonces yo siempre, como les digo, Luzmila trabajó su seguridad desde su delgadez y yo trabajé mi seguridad desde ser gorda, porque obviamente es como el equilibrio en la sociedad de que lo que sea que seas, siempre te van a juzgar. Sí, o sea, exactamente. si eres flaca, te vas a sufrir de críticas, que eres muy flaca, que esto y aquello, que eres muy gorda, me decían Sí. a mí, entonces... Yo siempre viví como con ese patrón de que, bueno, si ella es segura siendo flaca, y Luzmila se encargó de hacerme sentir segura, aunque siempre ha sido esa de, deberías de hacer esto, Sí. deberías de... sus consejos siempre están, sus consejos fitness. Ella siempre, incluso cuando llegué a este país, nosotros tuvimos 6 años, 6 años sin vernos, separadas, y obviamente desde la cámara es completamente difícil o vernos completos y todo, pero ella siempre me decía como que, Luzana, trata de hacer algo diferente, cambiar, no lo hagáis por nadie, hacelo por vos, para que te sintáis mejor y todo esto. Y cuando yo llego a este país, Luzmila me preparó psicológicamente, me dijo, aquí hasta el agua engorda. Sí. O sea, es tu decisión si seguís como estáis, si bajáis o si subís. O sea, tenéis 3 caminos, vos veis qué hacéis. Entonces, yo viví con ella 1 año y medio, casi 2 años, y en ese año, en esa casa se come sano. O sea, como les digo, no es que es algo, no, es que dejemos de, o sea, no, hoy no vamos a tomar esto, no vamos a comer, yo no compré esto, lee lo que dice, o sea, Luzmila es de la que agarra la etiqueta y la lee para ver qué es lo que trae, también es porque sufre el estómago. Sí. Bueno, a consecuencia de tantas dietas, de tanta alimentación así de pollo hervido, pues bueno, padezco de gastritis severa a raíz de todo eso. Entonces, en eso yo aproveché como que esa alimentación que ella tenía en base en su casa, en su familia, con su familia, y bajé unos kilos, porque yo venía de Venezuela mucho más gorda que como estoy ahorita, sí. aunque ahorita estoy como que aumentando otra vez, pero vine mucho más gorda de Venezuela, entonces, por eso es que les digo, o sea, ahí Luzmila siempre es mi referencia de decir, yo puedo ser lo que yo quiera hacer siempre y cuando yo me sienta cómoda con eso. Exactamente. Entonces, yo te digo ahora que yo puedes ver que soy como creadora de contenido y hago videos y todo esto, a mí, yo todavía tengo como que la realidad, yo siento que a mí nadie en mi familia me ve y es falso, a mí todo el mundo me ve. Incluso hay vecinos que me ven, gente que me pasa capturas de, te subió en el estado de WhatsApp y yo digo, Dios mío, me están viendo. Sí. Y yo hago un tipo de contenido que es de seguridad hacia las personas que tienen sobrepeso y todo esto, porque soy como una voz diferente de lo que normalmente hacen. Entonces mi pregunta es, ¿qué opinas de mi tipo de contenido? Pues ya tú has conocido a mis seguidores, has hablado con ellos en los live, has visto como que, o lees, Luzmila es de las que se pelea con los haters en mis comentarios. Literal. Luzmila es la que lee y le dice 4 cosas al que dice. Cuidadito, cuidadito. Entonces, ¿qué opinas tú de mi creación de contenido o cómo, pues, no sé, cómo me has visto durante todo que ya tú has vivido esto desde otra perspectiva, obviamente, pero cómo ves esa creación de contenido, ¿qué opinas del contenido que hago? Pues mira, hoy casualmente dije, no, Luzana me invitó a esto y tal, y comenté que hay compañeros de trabajo que me dicen que ven los videos que ella hace, y tengo conocidas que también son gorditas y me dicen, ay, es que a tu hermana no le da pena. Entonces, yo encantada de que haga este tipo de contenido porque definitivamente, mira, uno tiene que creerse tal cual como uno es y tiene que amarse por uno y no por lo que digan los demás ni por cómo te vean los demás. Primeramente somos seres humanos que antes de nacer ya Dios nos amó, ya Dios y nos ama y nos va a amar siempre. Y eso es algo que no podemos olvidar. Y segundo, o sea, si tú vas a querer bajar de peso, hazlo por salud. Hazlo porque quieres sentirte bien físicamente, pero desde adentro. O sea, no porque fulano me va a ver o porque la gente va a decir no. O sea, porque de repente si caminas y te ahogas, tú quieres caminar y no ahogarte.
Eso es lo que yo siempre les digo, se lo he dicho a Luzana y se lo he dicho a mis papás, o sea, háganlo porque realmente quieren hacerlo. Entonces, por eso yo, de hecho, una vez Luzana estaba en TikTok haciendo un live, y hubo una chica que entró, ella entró al live y comentaba que era madre Sí, soltera tenía 2 y niños. tenía 2 niños y el papá la había dejado y ella se siente súper mal porque se ve gorda. Y amo que Luzana haga este tipo de comentarios porque, perdón, de contenidos, porque es que a personas como esa chica, llegarle con toda esta información y decirle que incluso las flacas también tenemos complejos, que también fue difícil para nosotras aceptarnos, yo pienso que es importante porque al final del día, mira, esa muchacha para mí es una persona súper valiente porque mamá soltera de 2 niños, oye, o sea, no importa cómo tú luzcas, para mí eres una heroína porque yo soy mamá de uno con un esposo y me vuelvo loca. La posición de ella es mucho más difícil y para mí eso es digno de admiración. Amo que tengas una comunidad que apoye este tipo de contenido. Sé que hay muchos haters por allí, sé que hay gente que dice no, porque yo los leo, sepan lo que yo los leo. Y hacen comentarios de que tú lo que quieres es normalizar la gordura y no se trata de normalizar. Porque yo solamente puedo decir esto porque tengo amigas que están así. Detrás de cada persona hay una historia. Sea flaca, gorda, enano, gigante, lo que sea, hay una historia. Y juzgarte detrás de una pantalla es muy, muy fácil y muy ligero, pero cada quien vive su propia situación, su propio proceso. Muchas personas a veces simplemente no bajan de peso porque tienen un problema de salud, ya sea de tiroides o de lo que sea, y tú no tienes ni idea de lo que esa persona puede estar luchando. O sea, tengo una amiga que yo sé que ella sí tiene la oportunidad de ver este video, ella es una de las que comenta y dice, ay, que tu hermana no le da pena, y ella sufre porque ella es gordita, pero hasta hace poco enfrentó un cáncer de tiroides que a Dios gracias ya lo superó, y fíjate que detrás de esa situación de ella estaba este Estaba proceso. este proceso. Entonces a veces juzgamos, a veces señalamos, a veces comentamos y no tenemos ni idea del impacto que ese comentario puede generarle a otra persona. Yo soy pro redes sociales, pero también tengo mi cosita porque le permite a esa gente que también está triste, porque mira, para Sí, salir en redes sociales y decir un comentario negativo hacia alguien, algo tiene que estar pasando. Entonces al final sí. del día, yo los leo y no los juzgo, porque sé que también tienen su propio proceso, pero definitivamente, yo te lo he dicho en otras oportunidades, admiro que hagas este tipo de contenido, sobre todo porque sé que hacer este tipo de cosas lleva todo un trabajo detrás de esto, porque no es fácil, ahorita entre tantas cosas que uno ve en redes sociales, pero lo que más me gusta y creo que lo positivo es que es un contenido positivo para generar seguridad, para que sepa todas esas chicas que de repente tienen algún complejo por cómo se ven, que no están solas, que hay gente que de repente está como ustedes y que lo más importante es que Luzana siempre está compartiéndoles ese plus, esa parte positiva, cuando baila, cómo se viste, cómo ella se maquilla, cómo se arregla, o sea, ustedes amigas pueden ser lo que ustedes quieran ser, solo si ustedes se lo proponen. Incluso nadie tiene que decirles que cómo y cuándo lo tienen que hacer. Bueno, de verdad que obviamente el contenido que yo hago y siempre trato de hacerlo de la forma más real posible, o sea, yo empecé a hacer contenido porque es mi realidad, es lo que vivo, es como yo me he visto, siempre me he vestido así, incluso Luzmila siempre me dice, cuando me ve con un short me dice, yo no puedo usar ese short, Exacto. yo quisiera poder usar Es que ese una de las cosas que yo short. más admiro de ella es eso, o sea, Luzana se pone lo que ella quiere ponerse. En cambio, yo, aun cuando me veo así, tengo complejos. O sea, y yo no Sí, uso chores porque me acomplejan mis piernas. Y mucha gente me dice, ay, que tus piernas son tan lindas, pero es un tema mental. Por eso te digo, o sea, sí. que incluso como una persona delgada también tienes un proceso detrás. Entonces, no creas que porque te ves delgada. Bueno, yo no sé si alguna vez lo viste, pero yo recuerdo que una vez leí algo que decía que Megan Fox tenía problemas de seguridad porque no le Sí. gustaba cómo ella se veía. O sea, Megan Fox. En ese momento puedes tirar la foto de Megan Fox ahí. Okay. Dando ideas. Que la tipa está espectacular, es una actriz de Hollywood súper famosa y Que ella es tiene básicamente como el estándar de la es belleza una tipa, que... no, y aparte de eso es súper sexy. Entonces, que tú me digas que tienes problemas de autoestima, like, oh my God, ¿qué queda para las ¿Qué demás? podemos hacer Entonces, nosotras? el mensaje básicamente al final es ese, es que cualquier persona
gorda o flaca o como sea que se vea, tiene sus propios procesos, tiene sus propias situaciones y yo pienso que lo más importante es que en vez de dar odio, demos más amor porque hay mucha gente sola en el mundo, mucha gente que definitivamente necesita una mano amiga más que una crítica, porque de repente para nosotras es algo que no importa, pero puede haber una persona que esté pasando por una depresión y que tú comentes algo negativo hacia ella, pues eso puede traer consecuencias irremediables. Sí, obviamente creo que nadie sabe de lo que está pasando, absolutamente nadie, porque yo siempre se los he dicho, no crean lo que ven en las redes sociales, ni siquiera lo que yo monto, porque yo puedo estar, no sé, no teniendo que comer y yo monto, ay, estoy feliz. Eso no define lo que está pasando en mi vida, eso es mentira. Las redes sociales son algo que tú eliges que la gente vea. O sea, yo permito que ustedes vean lo que yo quiero que ustedes vean. Si yo estoy triste, yo no me voy a montar en un video llorando para que ustedes me vean llorando, no, porque obviamente eso no es lo que me va... Aunque hay mucha gente que lo hace para generar vistas, pero yo no soy así. Sí. Por eso siempre trato de dar como un contenido real y muestro un poco como que también soy un poco privada, pero les muestro un poco como mi familia, pues obviamente a Luzmila que la han visto ya varias veces, y todo eso, pero bueno, me encanta que ustedes hayan tenido esta perspectiva y creo que es la más real que les podía traer para que ustedes vean que yo crecí viendo la historia de Luzmila, crecí escuchando las anécdotas de la realidad de ser flaca, las cosas que te puede traer buenas y malas, el mundo tan diferente en el que, porque yo ahorita estoy en un mundo de las redes sociales que es bastante oscuro porque hay mucha gente, todo el mundo cree que te puede comentar. En ese entonces no existía tanto de redes sociales, pero había que sí periódico, había revistas, había todo esto. Estábamos un poco más protegidas porque estábamos menos expuestas. Incluso hay una anécdota muy graciosa de papi cuando te encontró en el afiche. Oh, sí, una vez fuimos a un lugar a comprar carne y yo había hecho un póster en la playa y en esta carnicería estaba el póster puesto y él entró a comprar la carne y dijo, ¿esa no eres tú? Y pues obviamente todos nos queríamos morir de la risa y yo muerta de la pena porque era yo y estaba en traje de baño y todo eso. Entonces, pero creo que esa es la exposición más grande que había, porque no había otras cosas. Incluso mi casa estaba llena de revistas de Luzmila siendo modelo, o hay cuadros y hay coronas por todos lados, bandas por todos lados. Esa es como que, pero yo tengo una realidad expuesta diferente. Incluso esta exposición es un poquito más, como les digo, oscura, porque aquí todo el mundo te puede comentar algo y lo peor es que pueden ser personas y no las puedes como reconocer porque no todo el mundo te comenta desde su cuenta real. Hay muchas cuentas falsas también. Sí. Entonces, nada, muchachas y muchachos que nos ven. Sí. Los que le queríamos demostrar en esta, pues ustedes conocen mi historia y la de Luzmila siempre me ha parecido una historia súper, súper auténtica y diferente a la mía, aunque somos hermanas, nacimos en el mismo lugar, en la misma familia y todo esto, pero tenemos historias completamente diferentes y es muy curioso que ambas, aunque pasamos por una época como difícil, porque mi bullying también fue como en el colegio, pero ya Luzmila había vivido eso, ya mi mamá había pasado lo del cáncer, entonces creo que ellas lo hicieron la estructura de mi seguridad completamente. Sí. Entonces, bueno, yo le digo bullying, pero fueron como burlas completamente diferentes, yo porque era gorda, ella porque era flaca y pequeña y introvertida, y yo porque era gorda y extrovertida, y la gente me decía que yo me creía como mucho más que los demás y era una gorda, básicamente era lo que me decían. Entonces, el mundo está hecho para no estar conforme con absolutamente nada. Entonces, si tenemos una vida y dedicamos nuestra vida como a complacer a todo el mundo, nos vamos a agotar. Y vamos a agotar la posibilidad de vivir que tenemos. Entonces, de vida hay una sola. Totalmente. Entonces, nada, ¿qué le podrías decir a las personas que sabes cómo es mi público? Que obviamente tengo público de todo tipo, pero hay muchas mujeres que quieren ser como tú. O sea, que cualquiera que te ve dice, ay, yo quiero estar así, tener ese cuerpo. No sé, tu opinión más real, lo que le quieras decir. Pues mira, yo pienso que todos podemos ser quien queramos ser, siempre y cuando esté dentro del plan de Dios. Si tú quieres ser delgada, pues solamente propóntelo. Obviamente sé que hay muchos factores externos como la salud, que a veces no lo permiten. Si tú quieres ser más gordita, porque también tenemos los casos de personas que son muy delgadas. De hecho, tengo una amiga que ella es muy delgada y siempre estaba complejada por su brazo porque es muy delgada.
También puedes buscar la forma de aumentar de peso, pero de manera saludable. Yo pienso que básicamente tú puedes lograr lo que tú quieras. Nosotros, mira, los seres humanos somos excepcionales y tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. Solamente tenemos que creer en nosotros mismos, proponernos, ser disciplinados, porque yo pienso que son los ingredientes principales. La disciplina es súper importante para lograr cualquier cosa que tú te propongas. Y pues nada, o sea, y desde el amor, ámense ustedes mismos, abrácense cuando estén tristes, no piensen que son las únicas en el mundo que puedan estar así, no, muchas personas pueden estar en la misma situación más de lo que ustedes piensan, pero siempre abrácense, no olviden que Dios nos ama y que definitivamente no están solas, tienen a Luzana con este contenido y sé que se ha creado una comunidad bien bonita, así que nada, lo más importante, más de proponerte hacer o no ser, es amarte tal cual como tú eres y que cualquier decisión que tú tomes sea porque realmente es lo que tú quieres y porque eso te va a ayudar a ser mejor persona. Chicas, gracias por llegar hasta aquí y ver este video completo. Yo sé que ustedes van a tener muchísimas preguntas para Luzmila, así que cualquier pregunta que le quieran hacer o para mí, se lo pueden dejar aquí en los comentarios. Recuerden suscribirse porque se vienen otros tipos de videos que ustedes van a querer ver. Y de verdad que estoy muy agradecida por todo lo que me apoyan y por todo lo que me dan día tras día y que es completamente... No, este no era mi sueño, pero se convirtió en mi sueño desde que conocí a personas como ustedes, así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Los queremos mucho y Love, love, love. bye. Thank you, bye bye.